Me llamo Francisca Delgado. Tengo 62 años recién cumplidos y nunca pensé que escribiría estas palabras. Pero hay momentos en la vida que te marcan tanto que necesitas contarlos, aunque duela recordar cada detalle. Esta es mi historia. La historia de una boda que cambió todo para siempre. Vivo en Córdoba, en la misma casa donde crié a mi hijo Víctor junto a mi difunto esposo Antonio. Es una casa modesta, de 2 plantas, con un pequeño patio andaluz lleno de geranios que planto cada primavera. Las paredes están llenas de fotografías. Víctor de bebé, sus primeros pasos, su graduación del instituto, el día que se fue a Madrid a estudiar ingeniería. Cada foto cuenta una historia de sacrificio y amor. Antonio murió hace 5 años de un infarto. Llevábamos casados 32 años, y aunque nuestra vida nunca fue fácil, siempre nos tuvimos el uno al otro. Él trabajaba en la construcción, con esas manos grandes y callosas que olían a cemento y metal. Yo limpiaba casas por las mañanas y cuidaba niños por las tardes. Nunca nos sobró el dinero, pero nunca nos faltó amor. Cuando Antonio murió, Víctor acababa de terminar la universidad. Tenía 23 años y un futuro brillante por delante. Consiguió trabajo en una empresa de telecomunicaciones en Madrid, y aunque me dolía verlo partir tan lejos, sabía que era lo mejor para él. Durante 3 años vivimos conectados por llamadas telefónicas nocturnas, donde me contaba de su trabajo, sus amigos, su nueva vida. Fue en una de esas llamadas cuando me habló por primera vez de Beatriz. «Mamá, hay alguien especial», me dijo con esa voz que se le ponía cuando estaba emocionado, igual que cuando era niño y había encontrado algo maravilloso. Se llama Beatriz Torres. Es abogada, mamá. Una mujer muy inteligente y guapa. Mi corazón se llenó de alegría. Después de perder a Antonio, mi mayor temor era que Víctor se quedara solo, que no encontrara a alguien con quien compartir su vida. Le pregunté todo lo que una madre pregunta. ¿De dónde es? ¿Cómo se conocieron? ¿Cuándo la voy a conocer? Es de Barcelona, me explicó. Nos conocimos en el trabajo. Ella es la abogada de la empresa. Y ya verás, mamá, es perfecta. Durante meses escuché hablar de Beatriz, cómo era brillante en su trabajo, cómo tenía un apartamento precioso en el centro de Madrid, cómo vestía siempre elegante. Víctor hablaba de ella con una adoración que me recordaba a cuando Antonio me cortejaba. Era hermoso ver a mi hijo tan enamorado. La primera vez que la vi fue por una videollamada. Víctor había insistido en que nos conocieran antes de visitarnos en Córdoba. Cuando apareció en la pantalla, entendí por qué mi hijo estaba tan prendado de ella. Beatriz Torres era una mujer hermosa, no voy a negarlo. Tenía el cabello castaño perfectamente peinado, la piel sin una arruga, los ojos verdes y brillantes. Vestía una blusa blanca que se veía cara y hablaba con esa precisión que tienen las personas muy educadas. «Mucho gusto, señora Delgado», me dijo con una sonrisa que parecía ensayada. «Víctor me ha contado tanto sobre usted». Algo en su tono me puso nerviosa, aunque no supe explicar qué. Era correcta, educada, pero había una frialdad en sus ojos que me inquietaba. Durante toda la conversación sentí como si me estuviera evaluando, como si yo fuera un problema que necesitara resolver. Víctor no se daba cuenta. Estaba completamente embobado, mirándola como si fuera un ángel caído del cielo. Y tal vez por eso decidí guardarme mis impresiones. No quería ser esa suegra celosa que nunca encuentra a la mujer adecuada para su hijo. Meses después, Víctor me llamó con la noticia que había estado esperando y temiendo a la vez. «Mamá, nos vamos a casar». Su voz estaba llena de una felicidad que no había escuchado desde que era niño. Me contó que había pedido la mano de Beatriz en un restaurante elegante de Madrid, que ella había llorado de emoción, que ya tenían planes para una boda grande. «Queremos casarnos aquí, en Córdoba, mamá, en la iglesia de San Rafael, donde tú y papá se casaron. Beatriz dice que será romántico tener una boda andaluza tradicional». Mi corazón se hinchó de orgullo. A pesar de todos sus años en Madrid, de su nueva vida sofisticada, Víctor quería volver a casa para casarse. Quería que su boda fuera en el mismo lugar donde Antonio y yo habíamos prometido amarnos para siempre. «Por supuesto, hijo mío», le dije, con lágrimas en los ojos. «Será la boda más hermosa que Córdoba haya visto». Y así comenzaron los preparativos. Beatriz y Víctor venían a casa cada fin de semana para planificar los detalles.
Ella llegaba siempre con cuadernos llenos de recortes de revistas, ideas que había encontrado en internet, listas interminables de cosas por hacer. Era obvio que tenía gustos caros. Quería las flores más exóticas, la comida del mejor catering de la ciudad, una orquesta que venía de Sevilla. Cuando veía los precios, se me encogía el estómago. La pensión que recibía de Antonio no era mucho, y mis ahorros se estaban agotando rápidamente. «No te preocupes, mamá», me decía Víctor cuando veía mi cara de preocupación. «Yo me encargo de todo. Esta es mi boda, mi responsabilidad». Pero yo sabía que él también estaba haciendo sacrificios enormes. Había pedido un préstamo para cubrir los gastos, trabajaba horas extras, se veía cansado cada vez que venía a casa. Todo por darle a Beatriz la boda de sus sueños. Durante esas semanas de preparativos, traté de acercarme a mi futura nuera. Le mostraba fotos de Víctor cuando era pequeño. Le contaba historias de nuestra familia. Intentaba incluirla en nuestras tradiciones, pero siempre había esa barrera invisible entre nosotras. Beatriz era educada, pero fría. Sonreía cuando correspondía, asentía en los momentos apropiados, pero nunca la sentí realmente presente. Era como si estuviera actuando en una obra de teatro, representando el papel de la nuera perfecta sin sentirlo realmente. Había pequeños detalles que me molestaban, aunque trataba de ignorarlos. La forma en que miraba mi casa con disimulado desprecio, cómo rugía la nariz cuando abría la nevera y veía mis comidas sencillas, la manera en que corregía sutilmente mis sugerencias, siempre con una sonrisa, pero dejando claro que mis ideas no eran lo suficientemente buenas para su boda. «Señora Delgado», me decía, «usted no se preocupe por nada. Yo me encargo de todos los detalles finos. Sé que no está acostumbrada a este tipo de eventos». Esas palabras me dolían más de lo que quería admitir. Era verdad que nunca había organizado una boda así de grande, pero había organizado bautizos, comuniones, cumpleaños, todas las celebraciones importantes de nuestra familia. Sabía lo que significaba recibir gente, hacer que todos se sintieran bienvenidos, crear esos momentos de felicidad que quedan grabados para siempre. Pero me callaba. No quería crear problemas. No quería que Víctor pensara que no aceptaba a su futura esposa. Así que sonreía, asentía y trataba de ayudar donde me dejaban. La semana antes de la boda, Beatriz vino sola a casa. Víctor tenía que trabajar hasta tarde, pero ella quería revisar algunos detalles de último minuto. Fue la primera vez que estuvimos verdaderamente a solas, sin mi hijo presente, para suavizar la tensión que siempre flotaba entre nosotras. Estábamos sentadas en la cocina, tomando café y revisando la lista de invitados, cuando de repente me miró directamente a los ojos y me dijo algo que jamás olvidaré. «Señora Delgado, espero que entienda que después de la boda las cosas van a cambiar». Su voz había perdido toda pretensión de amabilidad. Era fría, directa, casi amenazante. «¿A qué se refiere?», le pregunté, aunque algo en mi estómago ya sabía que no quería escuchar la respuesta. «Víctor es mi esposo ahora. Su vida está conmigo, en Madrid. No va a estar viniendo a Córdoba cada fin de semana como antes. Tiene que crecer, dejar de depender tanto de su mamá». Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Traté de mantener la compostura, de no mostrar lo mucho que sus palabras me habían herido. «Beatriz», le dije, tratando de que mi voz sonara calmada, «yo nunca he tratado de alejar a Víctor de ti. Todo lo que quiero es que sea feliz». Ella se rió, pero fue una risa sin calor, sin alegría. «Por supuesto que dice eso. Todas las madres dicen lo mismo, pero después se quejan cuando sus hijos no las llaman todos los días, cuando no vienen a visitarlas cada vez que tienen tiempo libre. Víctor es mi único hijo», le expliqué, sintiendo que mi voz temblaba ligeramente. «Después de que murió su padre, él es toda la familia que me queda». «Exactamente», me dijo, inclinándose hacia adelante. «Y ese es el problema. Usted lo ha convertido en su muleta emocional. Es hora de que aprenda a vivir sola». Sus palabras me dolieron tanto que por un momento no pude respirar. Oh, era como si hubiera puesto el dedo en mi herida más profunda, en ese miedo que vivía conmigo todos los días, la soledad, el vacío que había dejado Antonio, la terrible sensación de que me estaba quedando sola en el mundo. Pero había algo peor que el dolor. Había verdad en lo que decía. Sí dependía emocionalmente de Víctor. Sí esperaba sus llamadas con una ansiedad que no era sana.
Sí me aferraba a él como si fuera mi salvavidas en medio del océano de la viudez. Puede ser que tenga razón, le dije finalmente, con la dignidad que me quedaba. Pero eso no significa que no ame a mi hijo, o que no quiera lo mejor para él. Beatriz se recostó en su silla, como si hubiera ganado una batalla. Me alegra que lo entienda. Después de la boda, espero que respete los límites que vamos a establecer. Víctor y yo necesitamos espacio para construir nuestro matrimonio. Se levantó para irse, pero antes de llegar a la puerta se volteó una última vez. Y otra cosa, señora Delgado, espero que para la boda use algo apropiado, nada demasiado llamativo. No queremos que nadie piense que está tratando de competir conmigo. Después de que se fue, me quedé sentada en la cocina durante horas, llorando en silencio. Todas mis inseguridades, todos mis miedos, habían sido expuestos de la manera más cruel posible, y lo peor era que no podía contarle nada de esto a Víctor. No podía destruir su felicidad con mis problemas. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, pensando en lo que había pasado, tratando de entender cómo había llegado a este punto. ¿Realmente era tan patética? ¿Realmente había convertido a mi hijo en mi muleta emocional? Tal vez Beatriz tenía razón. Tal vez yo era el problema. Al día siguiente fui a la tienda a buscar algo que ponerme para la boda. Había estado posponiendo esta compra porque no tenía mucho dinero, pero ya no podía esperar más. Después de las palabras de Beatriz, tenía terror de aparecer vestida inadecuadamente. Probé vestido tras vestido, pero nada me quedaba bien. Mi cuerpo de 62 años, marcado por los años de trabajo duro y el dolor de perder a Duby Antonio, no se veía bien en nada. Cada espejo me devolvía la imagen de una mujer cansada, envejecida, que había perdido su lugar en el mundo. Finalmente, elegí un vestido azul marino, sencillo y discreto. Nada que pudiera considerarse llamativo o inapropiado. Me veía como lo que era, una viuda de 62 años tratando de no estorbar en la boda de su hijo. Los días previos a la ceremonia pasaron en una neblina de preparativos y nerviosismo. La casa se llenó de flores. Llegaron los músicos de Sevilla. El catering comenzó a instalar sus equipos en el salón que habíamos alquilado. Todo estaba saliendo perfecto, exactamente como Beatriz lo había planeado. Víctor estaba radiante de felicidad. Correteaba por todos lados ayudando con los últimos detalles, haciendo bromas con sus amigos que habían llegado de Madrid, abrazándome cada vez que se cruzaba conmigo. ¿Estás feliz, mamá?, me preguntó la noche anterior a la boda, mientras cenábamos juntos por última vez antes de que se convirtiera en esposo. Por supuesto, hijo mío, le mentí. Solo quiero que seas feliz. Lo soy, mamá. Nunca he sido tan feliz en mi vida. Y era verdad. Se veía en sus ojos, en su sonrisa, en la forma en que hablaba de su futuro con Beatriz. Era un hombre completamente enamorado, listo para comenzar su nueva vida. Esa noche me acosté temprano, pero no pude dormir. Mañana mi hijo se casaría. Mañana comenzaría oficialmente su vida de adulto, independiente de mí. Mañana yo me convertiría oficialmente en lo que ya sabía que era, una viuda sola, cuyo papel principal en la vida había terminado. Pero también mañana tendría que enfrentar a Beatriz nuevamente. Tendría que sonreír y actuar como si nuestra conversación nunca hubiera pasado. Tendría que fingir que sus palabras no me habían destrozado el corazón. No tenía idea de que lo peor aún estaba por venir. El día de la boda amaneció con un cielo despejado y esa luz dorada que solo tiene Córdoba en primavera. Me levanté antes del alba, como había hecho durante tantos años cuando tenía que ir a limpiar casas. Pero esta mañana era diferente. Esta mañana mi hijo se casaba. Preparé café en la cocina silenciosa, tratando de calmar los nervios que me habían mantenido despierta toda la noche. Desde la ventana podía ver el patio donde Antonio había plantado el naranjo que ahora daba sombra a toda la casa. Hoy nuestro hijo se casa, le susurré al aire, como si él pudiera escucharme. Ojalá estuvieras aquí para verlo. A las 7 de la mañana llegó Carmen, mi vecina y mejor amiga desde hace 20 años. Traía churros recién hechos y esa sonrisa cálida que siempre me tranquilizaba en los momentos difíciles. «Francisca, hoy es el gran día», gritó desde la puerta, pero cuando me vio la cara se le borró la sonrisa. «Ay, mujer, ¿qué te pasa? Pareces un fantasma». Carmen me conocía demasiado bien. Habíamos pasado juntas por todo: los embarazos, las enfermedades de nuestros maridos, la muerte de Antonio.
Era imposible esconderle mis sentimientos. No es nada, amó Carmen. Son nervios de madre, ya sabes, pero ella no se tragó mi mentira. Me agarró de las manos que estaban temblando y me miró directamente a los ojos. Francisca Delgado, te conozco desde que llegaste a este barrio con ese barrigón de Víctor. ¿Qué te está pasando realmente? No pude aguantar más. Las lágrimas que había estado conteniendo durante días empezaron a brotar, y toda la conversación con Beatriz salió de mi boca como un río desbordado. Le conté todo, las miradas despectivas, los comentarios hirientes, la amenaza velada de alejar a Víctor de mí. Carmen escuchó en silencio, su cara poniéndose más seria con cada palabra. Cuando terminé, se quedó callada por un momento largo, y luego dijo algo que no esperaba. Esa niña necesita una lección. Carmen, no quiero problemas en la boda de Miki. ¿Problemas? Francisca, tú no has hecho nada malo. Has criado a tu hijo sola después de que murió Antonio. Has trabajado como una mula para sacarlo adelante. Y ahora esta mocosa de Madrid viene a tratarte como si fueras un estorbo. Sus palabras me dieron un poco de fuerza, pero también me asustaron. Carmen tenía un carácter fuerte y no se mordía la lengua cuando algo la molestaba. Prométeme que no vas a ti a hacer nada, Carmen. Por favor. Solo quiero que Víctor tenga su día perfecto. Ella suspiró y me abrazó fuerte. Está bien, pero si esa niña se pasa de la raya hoy, no voy a quedarme callada. A las 9 llegó Maribel, la peluquera del barrio, para arreglarme el cabello. Mientras me peinaba, siguieron llegando vecinas. Rosa, que había hecho el pastel de bodas gratis porque Víctor es como un hijo para todo el barrio. Esperanza, que había prestado sus mejores copas de cristal. Dolores, que había insistido en arreglar las flores de la iglesia. Viendo a todas estas mujeres trabajando juntas para hacer hermosa la boda de mi hijo, me di cuenta de algo importante. Yo no estaba sola. Tenía una comunidad, una familia elegida que me había acompañado durante todos estos años. Beatriz podría tener su elegancia madrileña y sus títulos universitarios, pero yo tenía algo que ella nunca tendría: el amor genuino de gente que me conocía de verdad. A las 11, Víctor llegó corriendo a casa, elegantísimo en su traje nuevo, pero con esa cara de nervios que me recordó al niño que una vez había sido. «Mamá, estoy tan nervioso que creo que voy a vomitar», me dijo, aflojándose la corbata. «Ven acá», le dije, arreglándole el nudo como había hecho miles de veces cuando se iba al colegio. «Es normal estar nervioso. Tu padre estaba tan asustado el día de nuestra boda que se equivocó de nombre en el altar». Víctor se rió, y por un momento fuimos solo nosotros dos, como tantas veces antes. «¿Estás seguro de qué es lo que quieres, hijo?», le pregunté sin poder evitarlo. Él me miró con esos ojos castaños que había heredado de Antonio, llenos de certeza y amor. «Nunca he estado más seguro de algo en mi vida, mamá. Beatriz me hace sentir completo». Sentí una punzada en el corazón, pero también una profunda alegría. Mi hijo había encontrado el amor, aunque yo tuviera dudas sobre la mujer que había elegido. A las 12:30 salimos hacia la iglesia de San Rafael. Era una caminata corta, pero el barrio entero salió a vernos pasar. Los niños corrían detrás del coche decorado, las mujeres gritaban bendiciones desde sus balcones, los hombres aplaudían desde las esquinas. Era como si toda Córdoba estuviera celebrando con nosotros. La iglesia estaba hermosa. Beatriz había contratado a un florista de Sevilla que había llenado el altar con rosas blancas y azahares. El olor era embriagador, mezclándose con el incienso y esa luz dorada que entraba por las vidrieras antiguas. Me senté en el primer banco del lado derecho, el lugar tradicional para la familia del novio. Carmen se sentó a mi lado, apretándome la mano cuando vio que me temblaban las piernas. Del lado izquierdo se sentaron los Torres, la familia de Beatriz. Eran un grupo pequeño pero impresionante. Su padre, un empresario de Barcelona con traje caro y reloj de oro. Su madre, una mujer rubia y elegante que parecía salida de una revista. Su hermano menor, que estudiaba medicina en una universidad privada. La diferencia entre las dos familias era evidente. Nosotros éramos gente trabajadora, vestidos con nuestra mejor ropa pero sin pretensiones. Ellos eran la clase alta catalana, acostumbrados al lujo y a las buenas maneras. Cuando comenzó la marcha nupcial, todo el mundo se puso de pie. Víctor entró del brazo del padrino, su mejor amigo de la universidad, y se colocó frente al altar.
Estaba guapísimo, radiante de felicidad. Y entonces entró Beatriz. Tengo que admitir que estaba espectacular. Su vestido era una obra de arte, seda blanca con bordados de perlas, una cola que parecía una nube, un velo que le caía como una cascada por la espalda. Se había hecho un moño bajo perfecto, con algunos mechones sueltos que le enmarcaban la cara. Caminaba del brazo de su padre con una elegancia natural, sonriendo a los invitados como una princesa. Cuando llegó al altar y Víctor la vio, su cara se iluminó de tal manera que sentí ganas de llorar. La ceremonia fue hermosa. El padre González, que había bautizado a Víctor, celebró la misa con palabras llenas de cariño y sabiduría. Habló del amor verdadero, del compromiso, de la familia que se crea cuando dos personas se unen en matrimonio. Cuando llegó el momento de los votos, Víctor habló primero. Su voz se quebró varias veces de la emoción. Beatriz, desde el día que te conocí supe que eras la mujer con la que quería pasar el resto de mi vida. Prometo amarte en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en los días buenos y en los días difíciles. Prometo ser tu compañero, tu mejor amigo, tu protector. Te amo con todo mi corazón. Los votos de Beatriz fueron perfectos, ensayados, hermosos, pero mientras los decía, sus ojos se encontraron con los míos por un segundo, y en esa mirada vi algo que me heló la sangre. Era como si me estuviera diciendo, ahora es mío. Cuando el padre González los declaró marido y mujer, toda la iglesia estalló en aplausos. Víctor besó a su esposa con una pasión que me hizo recordar mis propios besos de recién casada. Eran felices. Eso era innegable. La salida de la iglesia fue un espectáculo. Los invitados lanzaron arroz y pétalos de rosa. Los niños del barrio corrieron detrás de los novios. Carmen y las otras vecinas gritaron, ¡Vivan los novios!, con toda la fuerza de sus pulmones. Yo me quedé un poco atrás, viendo cómo mi hijo ayudaba a su esposa a subir al coche decorado. Por un momento, me sentí como una espectadora en la vida de mi propio hijo. Señora Delgado, me volteé y me encontré con la madre de Beatriz. Elena Torres era una mujer impresionante, con ese tipo de belleza que solo da el dinero y los buenos cuidados. Su traje era obviamente de diseñador, sus joyas brillaban al sol. Mucho gusto, me dijo, extendiéndome una mano perfectamente manicurada. Soy la madre de Beatriz. El gusto es mío, señora Torres. Su hija está preciosa. Elena sonrió, pero fue una sonrisa fría, calculada. Sí, Beatriz siempre ha sido muy hermosa y muy inteligente también. Esperemos que su hijo sepa valorar lo afortunado que es. Había algo en su tono que me molestó, como si Víctor fuera el que se había ganado la lotería y no al revés. Mi hijo es un hombre maravilloso, le respondí, tratando de mantener la compostura. Cualquier mujer sería afortunada de tenerlo como esposo. Elena me miró de arriba abajo, evaluándome igual que había hecho su hija. Por supuesto, estoy segura de que ha hecho lo mejor que ha podido con los recursos que tenía. Sus palabras fueron como una bofetada. No había dicho nada directamente ofensivo, pero el mensaje era claro. Yo había hecho lo que pude con mi hijo, pero claramente no había sido suficiente para prepararlo para una mujer como su hija. Antes de que pudiera responder, Carmen apareció a mi lado como un ángel guardián. Francisca, vámonos, que nos vamos a perder las fotos. Me alejé de Elena Torres sin decir una palabra más, pero sus palabras se habían clavado en mi corazón como alfileres. El salón de la recepción estaba en el hotel más elegante de Córdoba. Beatriz había insistido en que fuera allí, aunque el costo era astronómico. El lugar estaba decorado como un cuento de hadas. Luces colgantes, centros de mesa con rosas blancas, mesas redondas con manteles de lino. Me senté en la mesa principal, junto a los padres de Beatriz y algunos familiares esquinces cercanos. Durante toda la comida, traté de participar en las conversaciones, pero me sentía fuera de lugar. Hablaban de inversiones, de viajes a París, de colegios privados para sus hijos. Era un mundo completamente ajeno al mío. La comida fue exquisita. Jamón ibérico, pulpo a la gallega, cordero asado, vinos caros que jamás había probado. Pero yo apenas pude comer. Tenía un nudo en el estómago que crecía cada vez que veía cómo los Torres me miraban con condescendencia mal disimulada. Después del postre llegó el momento de los brindis. Varios amigos de Víctor hablaron primero, contando anécdotas divertidas de la universidad,
y el trabajo. Luego habló el padre de Beatriz, dando un discurso perfecto sobre el matrimonio y los valores familiares. Cuando llegó mi turno, me levanté con las piernas temblando. Tenía preparadas unas palabras sencillas, desde el corazón, sobre el amor que sentía por mi hijo y mis deseos de felicidad para la nueva pareja. Pero antes de que pudiera empezar a hablar, Beatriz se levantó también, antes de que hable mi suegra. Dijo con esa sonrisa perfecta que ya había aprendido a temer: me gustaría decir algunas palabras yo también. Se quedó de pie, hermosa y radiante, con la copa de champán en la mano. Todo el salón la miraba expectante. Hoy ha sido el día más feliz de mi vida, comenzó, y su voz llegaba clara a todos los rincones del salón, no solo porque me he casado con el hombre de mis sueños, sino porque finalmente he encontrado mi lugar en una familia. Los invitados sonrieron y asintieron. Yo también sonreí, pensando que tal vez había juzgado mal a mi nuera, que tal vez esta era su forma de hacer las paces conmigo. Víctor y yo hemos hablado mucho sobre la familia, sobre lo importante que es crear nuestro propio hogar, nuestra propia tradición. Algo en su tono comenzó a ponerme nerviosa. Había un afilo en su voz que no me gustaba. Yo creo firmemente que para crear algo nuevo, a veces hay que dejar atrás lo viejo. Miró directamente hacia mí cuando dijo esas palabras. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Por ejemplo, mi suegra siempre me dice que tengo una cara muy joven, muy suave, sin arrugas ni marcas del tiempo. Los invitados comenzaron a mirarme, algunos con curiosidad, otros con incomodidad. Yo no entendía hacia dónde iba todo esto, pero yo siempre le respondo lo mismo. Beatriz levantó su copa más alto y su sonrisa se volvió cruel, feroz. Ahora tienes la cara perfecta para sufrir. El silencio que siguió fue ensordecedor. Durante unos segundos que parecieron eternos, nadie se movió, nadie respiró, nadie habló. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. El salón comenzó a dar vueltas a mi alrededor. Las caras de los invitados se convirtieron en manchas borrosas de shock, vergüenza ajena y en algunos casos, lástima. Porque, continuó Beatriz, como si no hubiera dicho nada extraordinario, las personas que han sufrido mucho tienen esa sabiduría en los ojos que solo da la experiencia. Y estoy segura de que mi suegra nos va a dar muchos consejos sabios en los años que vienen. Trató de suavizar sus palabras, pero el daño ya estaba hecho. Todo el mundo había escuchado la primera parte, la parte cruel, la parte que me había destrozado el alma frente a cientos de personas. Me quedé sentada, paralizada, sintiendo cómo todas las miradas se clavaban en mí. Algunos invitados susurraban entre ellos. Los Torres mantenían las caras de póker, como si nada hubiera pasado. Víctor se veía confundido, como si no hubiera entendido completamente lo que su esposa acababa de decir. Carmen, que estaba sentada en una mesa cercana, se había puesto de pie y tenía la cara roja de indignación. Varias de mis vecinas también se veían alteradas. Pero yo no podía moverme, no podía hablar, no podía hacer nada más que quedarme sentada, sintiéndome como el bicho más pequeño del mundo, mientras mi nuera sonreía triunfante y levantaba su copa para brindar. «Por el futuro», gritó, y algunos invitados confundidos levantaron sus copas también. En ese momento entendí que todo había sido planeado. Beatriz había esperado este momento. Había elegido cuidadosamente sus palabras. Había calculado el impacto máximo. Me había humillado de la manera más pública y cruel posible, en el día que debería haber sido una celebración de amor y familia. Y lo peor de todo era que lo había hecho con una sonrisa, como si fuera un regalo. Los segundos después del brindis de Beatriz pasaron como en cámara lenta. Seguía sentada en mi silla, con la copa intacta en la mano, sintiendo cómo cientos de pares de ojos me observaban. Algunos invitados habían comenzado a murmurar entre ellos, otros miraban sus platos incómodos, tratando de pretender que no había pasado nada extraordinario. Pero había pasado, y todos lo sabían. Mi cara ardía de vergüenza. Sentía como si tuviera un letrero gigante colgado del cuello que dijera: «La suegra patética que molesta». Las palabras de Beatriz seguían rebotando en mi cabeza. «Ahora tienes la cara perfecta para sufrir». ¿Realmente se veía tanto mi dolor? ¿Realmente había estado cargando mi tristeza como una máscara que todos podían leer? Víctor seguía de pie al lado de su esposa,
con una expresión confundida en la cara. Se veía como un niño que había presenciado una pelea entre adultos sin entender completamente lo que estaba pasando. «Beatriz», le dijo en voz baja, «¿qué has querido decir con...?» Pero ella lo cortó con un beso en la mejilla y esa sonrisa radiante que había perfeccionado para las cámaras. «Solo estaba hablando de la sabiduría que da la experiencia, mi amor. Tu mamá ha vivido mucho y tiene mucho que enseñarnos». Víctor me miró entonces, buscando en mi cara alguna pista de lo que realmente había pasado. Pero yo no podía mirarlo a los ojos, no podía dejar que viera lo destruida que me sentía. Fue Carmen quien rompió el hechizo. Se levantó de su mesa como un huracán, con la cara roja de indignación, y caminó directamente hacia la mesa principal. Su marido, Paco, trató de detenerla, pero ella se zafó de su mano como si fuera de fuego. «Francisca», me dijo, llegando a mi lado, «¿estás bien?». Su voz era fuerte, clara, y todos en el salón pudieron escucharla. Era su manera de hacerme saber que no estaba sola, que tenía a alguien de mi lado. «Estoy bien, Carmen», mentí, tratando de sonreír. Pero ella conocía todas mis mentiras. Me agarró del brazo con fuerza y me ayudó a levantarme. «Ven conmigo un momento. Necesitas tomar aire fresco». No pude resistirme. Necesitaba salir de allí, alejarme de todas esas miradas, de la sonrisa triunfante de Beatriz, de la confusión de mi hijo. Carmen me llevó al jardín del hotel, un espacio pequeño pero hermoso lleno de naranjos y jazmines. El aire nocturno olía a azahar y me ayudó a respirar por primera vez desde el brindis. «Esa maldita niña», murmuró Carmen, paseándose de un lado a otro como un león enjaulado. «¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a humillarte así en público? Carmen, por favor». «No, no me digas que me calme, Francisca. Lo que acaba de hacer esa mujer es imperdonable». Y enfrente de toda la boda, como si fuera una reina dando órdenes a sus súbditos. Las lágrimas que había estado conteniendo durante toda la noche finalmente comenzaron a brotar. Carmen me abrazó fuerte y me dejó llorar en su hombro, como había hecho tantas veces a lo largo de los años. «Tienes razón», le dije entre sollozos. «Realmente tengo la cara de alguien que ha sufrido demasiado. Se me nota todo, Carmen. Se me nota la soledad. Se me nota que estoy perdida sin Antonio. Se me nota que no sé cómo vivir sin ser la madre que Víctor necesita». «Estás loca». Carmen me apartó para mirarme a los ojos. «Tú tienes la cara de una mujer que ha luchado por su familia, que ha sacrificado todo por su hijo, que ha trabajado como una bestia para sacar adelante a los suyos. Tú tienes la cara de una superviviente, Lago Francisca, y eso es hermoso». Sus palabras me consolaron un poco, pero el daño ya estaba hecho. Me sentía expuesta, vulnerable, como si Beatriz hubiera arrancado todas mis defensas de un solo golpe. «No puedo volver ahí, Carmen. No puedo enfrentar a toda esa gente sabiendo lo que piensan de mí. ¿Y vas a dejar que esa niña te gane? ¿Vas a dejar que te eche de la boda de tu propio hijo?» Antes de que pudiera responder, escuché pasos en el jardín. Me volteé y vi a Víctor corriendo hacia nosotras, con la corbata aflojada y la cara llena de preocupación. «Mamá, te he estado buscando por todos lados. ¿Estás bien? ¿Por qué te fuiste así?». Mi corazón se partió al ver su expresión. Estaba genuinamente preocupado, pero también confundido. No había entendido la crueldad de lo que su esposa había hecho. Para él, probablemente había sonado como un cumplido extraño. «Estoy bien, hijo. Solo necesitaba un poco de aire fresco». Víctor me miró con esos ojos que conocía desde que era un bebé, tratando de leer mi cara. «Mamá, lo que dijo Beatriz, yo no entendí bien. ¿Dijo algo que te molestó? Era mi oportunidad. Podía decirle la verdad, explicarle lo que realmente había pasado, hacerle ver la crueldad de su esposa. Pero cuando miré su cara, vi algo que me detuvo. Era completamente feliz. Sus ojos brillaban con esa alegría pura que solo había visto unas pocas veces en su vida. No podía destruir eso, no en su día de boda. No, hijo mío, Beatriz no dijo nada malo, solo que busqué las palabras correctas, que las personas que hemos vivido mucho tenemos sabiduría para compartir. Carmen me miró con incredulidad, pero respetó mi decisión y se quedó callada. Víctor suspiró aliviado. «Ah, bueno, me preocupé cuando te vi tan alterada. Pensé que tal vez...». «No pienses nada, Víctor. Es tu noche. Ve con tu esposa y disfruta de tu fiesta». Él me abrazó fuerte, y por un momento fue mi niño otra vez. «Te amo, mamá».
Eres la persona más importante de mi vida, después de Beatriz. Esas palabras me dolieron más de lo que quería admitir. Después de Beatriz, era así como tenía que ser ahora. Yo había pasado a segundo lugar, como correspondía, pero dolía igual. Yo también te amo, hijo. Ahora vete, que tus invitados te esperan. Víctor se fue corriendo de vuelta al salón, y yo me quedé en el jardín con Carmen, tratando de recomponerme. No puedo creer que no le hayas dicho nada, me reprochó mi amiga. ¿Qué iba a decirle? ¿Que su esposa me humilló frente a todos? ¿En su noche de boda? Sí, exactamente eso. Carmen, mi hijo es feliz, más feliz de lo que lo he visto nunca. No voy a destruir eso por mi orgullo herido. Ella negó con la cabeza, pero no insistió más. Sabía que una vez que yo tomaba una decisión, era imposible hacerme cambiar de opinión. Regresamos al salón justo cuando comenzaba el baile. La orquesta de Sevilla había empezado a tocar, y Víctor y Beatriz bailaron su primera pieza como esposos. Se veían perfectos juntos, él guapo y radiante, ella elegante y hermosa. Eran la pareja de ensueño que todos esperaban ver. Me senté en mi lugar y traté de sonreír, pero podía sentir las miradas curiosas de algunos invitados. Algunos me observaban con lástima, otros con incomodidad. Los comentarios de Beatriz habían creado un ambiente extraño, una tensión que flotaba en el aire como humo. La madre de Beatriz, Elena Torres, se acercó a mi mesa durante una pausa en la música. Señora Delgado, me dijo con esa sonrisa fría que había heredado su hija. Espero que no se haya molestado por el comentario de Beatriz. Ella a veces es muy directa en su manera de hablar. No me molesté para nada, mentí, manteniendo mi dignidad intacta. Me alegra escucharlo, porque, por supuesto, todos sabemos que Beatriz solo tenía buenas intenciones. Ella aprecia mucho la experiencia que usted puede aportar a la familia. Cada palabra era como una puñalada sutil. Elena Torres era aún más hábil que su hija para humillar sin decir nada directamente ofensivo. Por supuesto, le respondí. La experiencia es algo que se gana con los años. Exactamente. Y estoy segura de que usted tendrá mucha sabiduría que compartir con los jóvenes esposos, especialmente ahora que van a mudarse definitivamente a Madrid. Esa fue la primera vez que escuché sobre la mudanza. Víctor no me había dicho nada sobre planes definitivos de quedarse en Madrid. ¿Mudarse?, pregunté, tratando de mantener la voz calmada. ¡Ay! ¿No se lo habían dicho? ¡Qué descuido mío! Elena fingió sorpresa, pero sus ojos brillaron con malicia. Sí, van a comprar un apartamento precioso en el centro de Madrid. Beatriz ya encontró uno que le encanta. Por supuesto, con los trabajos de ambos allá, no tiene sentido que estén viajando constantemente a Córdoba. Cada palabra era un martillo golpeando mi corazón. No solo me habían humillado públicamente, sino que ahora me enteraba de que mi hijo se iba a mudar permanentemente lejos de mí, y me enteraba por la madre de mi nuera, no por él. Claro, logré decir, es lo más práctico. Me alegra que lo entienda. Algunas madres son tan posesivas con sus hijos, pero veo que usted es una mujer inteligente que sabe cuándo es momento de dejar ir. Elena se alejó con esa sonrisa victoriosa, dejándome con la sensación de haber sido atropellada por un camión. Durante el resto de la noche, traté de participar en la celebración, pero me sentía como una actriz representando un papel. Sonreía cuando correspondía, aplaudía en los momentos apropiados, bailé una pieza con mi hijo cuando me la pidió, pero por dentro me estaba desmoronando. Cada mirada de Beatriz era un recordatorio de mi humillación. Cada conversación con los Torres era una nueva manera sutil de hacerme sentir inferior. Cada momento de felicidad de Víctor me recordaba que ya no era parte central de su vida. Cerca de medianoche, cuando los novios se preparaban para partir hacia su luna de miel, Víctor vino a despedirse de mí. «Mamá, nos vamos ya. Muchas gracias por todo. Ha sido la boda perfecta». Me abrazó fuerte y respiré su olor familiar por lo que sabía sería la última vez en mucho tiempo. «Cuídate mucho, hijo mío, y cuida a Beatriz también, por supuesto. Y tú cuídate también. Te voy a llamar en cuanto regresemos de Grecia. No te preocupes por mí. Disfruta de tu luna de miel». Cuando se iba, me agarró de las manos y me miró directamente a los ojos. «Mamá, espero que Beatriz y tú se lleven bien. Sé que al principio puede parecer un poco fría, pero cuando la conozcas mejor, vas a ver que tiene un corazón enorme.
No pude responder. No podía decirle que su esposa me había destrozado el alma frente a todos sus invitados. No podía explicarle que su corazón enorme era en realidad frío como el hielo. Claro, hijo, seguro que vamos a llevarnos muy bien. Víctor se fue con su esposa en un coche decorado con latas y zapatos, mientras los invitados les gritaban bendiciones y les tiraban arroz. Se veían radiantes, enamorados, listos para comenzar su nueva vida juntos. Yo me quedé de pie en la entrada del hotel, viendo alejarse las luces del coche, sintiendo como si una parte de mí se fuera con ellos para nunca más volver. Carmen se acercó y me puso el brazo alrededor de los hombros. Vamos a casa, Francisca. Ha sido una noche muy larga. Durante el trayecto de vuelta, ninguna de las dos habló. ¿Qué se podía decir? Mi hijo se había casado con una mujer que me despreciaba. Me habían humillado frente a toda mi comunidad. Y ahora me enteraba de que Víctor se iba a mudar permanentemente lejos de mí. Cuando llegamos a mi casa, me senté en el sofá de la sala, todavía con el vestido azul marino puesto. La casa se sentía vacía, llena de ecos de la felicidad que había habido esa mañana durante los preparativos. Carmen se quedó conmigo un rato, preparándonos té y tratando de encontrar palabras de consuelo. Pero no había nada que decir. Los hechos eran los hechos. Mi hijo había elegido a una mujer que me veía como un obstáculo, y yo tendría que vivir con las consecuencias de esa elección. Francisca, me dijo Carmen antes de irse, prométeme que no vas a dejar que esta mujer te destruya. Tú vales mucho más que cualquier cosa cruel que pueda decir. Lo prometo, mentí, porque en ese momento no tenía fuerzas para promesas sinceras. Después de que se fue, me quedé sola en mi casa silenciosa, todavía con el vestido de la boda puesto, pensando en todo lo que había perdido en una sola noche. Mi hijo se había casado. Debería haber sido el día más feliz de mi vida como madre. En cambio, había sido el día en que me di cuenta de que la fase más importante de mi vida había terminado oficialmente. Ya no era la mujer más importante en la vida de Víctor. Ese lugar ahora le pertenecía a Beatriz, una mujer que me había dejado claro que no había sitio para mí en su versión del futuro. Me quedé despierta hasta el amanecer, llorando en silencio, tratando de entender cómo había llegado a este punto y qué iba a hacer con el resto de mi vida. Por primera vez desde la muerte de Antonio, me sentí completamente sola en el mundo. Los días después de la boda pasaron como una niebla gris. Me levantaba cada mañana sin saber qué hacer conmigo misma. La casa se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa, llena de recuerdos de una vida que ya no existía. Carmen venía todos los días a verme, preocupada por mi estado. Me encontraba sentada en el mismo sillón, todavía en pijama a mediodía, mirando por la ventana sin ver realmente nada. Francisca, esto no puede seguir así, me decía, tratando de animarme a salir, a caminar, a hacer cualquier cosa que no fuera quedarme sentada como un fantasma en mi propia casa. Pero no tenía fuerzas. La humillación de la boda había abierto algo dentro de mí, una herida que no sabía cómo curar. Me había dado cuenta de que durante todos estos años, desde la muerte de Antonio, había estado viviendo a través de mi hijo. Su felicidad era mi felicidad, sus logros eran mis logros, su vida era mi propósito. Y ahora que él había comenzado su propia vida, realmente su propia vida, yo me había quedado sin saber quién era. El cuarto día después de la boda, sonó el teléfono. Era Víctor, llamando desde Grecia. «Mamá, ¿cómo estás? Aquí todo es precioso. Las islas griegas son increíbles». Su voz sonaba tan feliz, tan llena de vida, que me dolió escucharla. Quería participar de su alegría, pero me sentía como si hubiera un cristal entre nosotros. «Me alegra saber que lo están pasando bien, hijo». «Mamá, ¿estás bien? Te escucho rara». Por un momento estuve tentada de contarle todo, de explicarle lo que había pasado realmente en la boda, cómo me había sentido, lo sola que me sentía ahora. Pero entonces escuché la risa de Beatriz de fondo y recordé por qué había decidido quedarme callada. «Estoy bien, Víctor, solo un poco cansada después de toda la organización de la boda. Por supuesto, ha sido muchísimo trabajo. Oye, mamá, cuando regresemos queremos ir a verte. Beatriz quiere agradecerte personalmente todo lo que hiciste por la boda». La idea de ver a Beatriz otra vez me provocó una sensación de pánico en el estómago. «No se preocupen por mí.
Ustedes tienen que instalarse en su nueva vida. ¿Nueva vida? Mamá, nada va a cambiar entre tú y yo porque me haya casado. Pero no era verdad. Y ambos lo sabíamos. Ya había cambiado. Yo ya no era su prioridad. Y eso era natural, correcto incluso, pero dolía como un cuchillo en el pecho. Después de colgar el teléfono, me quedé sentada pensando en la conversación. Víctor no había mencionado nada sobre mudarse permanentemente a Madrid. ¿Habría sido Elena Torres solo tratando de herirme? ¿O realmente había planes que mi hijo no me había compartido? Esa tarde decidí salir de casa por primera vez desde la boda. Necesitaba aire, movimiento, algo que me sacara de la espiral de autocompasión en la que me había hundido. Caminé por las calles de mi barrio, saludando a los vecinos que me conocían de toda la vida. Pero había algo diferente en la forma en que me miraban. Algunos me sonreían con lástima, otros desviaban la mirada como si mi humillación fuera contagiosa. Doña Mercedes, que tenía una tienda de comestibles en la esquina, me detuvo cuando pasé frente a su negocio. Francisca, hija, ¿cómo estás? Escuché que la boda de Víctor fue interesante. El modo en que dijo interesante me hizo saber que los rumores ya habían comenzado a circular. En un barrio pequeño como el nuestro, los chismes viajaban más rápido que el viento. Fue una boda hermosa, doña Mercedes. Víctor se veía muy feliz. Sí, por supuesto. Pero también escuché que la nueva nuera es un poco, ¿cómo decirlo?, moderna en sus formas de expresarse. Beatriz es una mujer muy educada, respondí, tratando de defender a mi nuera a pesar de todo. Doña Mercedes me miró con esos ojos que habían visto demasiado mundo para creer en mentiras piadosas. Ay, Francisca, tú siempre tan noble, pero a veces hay que llamar a las cosas por su nombre. Continué mi caminata, pero las palabras de doña Mercedes se quedaron conmigo. ¿Realmente era noble defender a Beatriz o simplemente cobarde por no enfrentar la verdad? Esa noche, mientras preparaba la cena para una sola persona, el teléfono volvió a sonar. Era una voz que no reconocí al principio. Señora Delgado, soy Isabel, la hermana de Elena Torres. Mi corazón se aceleró. ¿Por qué me estaría llamando la cuñada de la madre de Beatriz? Sí, dígame. Señora Delgado, sé que no nos conocemos personalmente, pero estuve en la boda de su hijo y, bueno, quería hablar con usted sobre lo que pasó. No pasó nada especial. Mentí automáticamente. Por favor, no me diga eso. Estuve sentada cerca de la mesa principal y escuché perfectamente lo que dijo mi sobrina política. Fue completamente inapropiado. Su voz sonaba genuinamente molesta, lo cual me sorprendió. No quiero causar problemas en la familia, le dije. Señora Delgado, podríamos encontrarnos para tomar un café. Hay cosas sobre Beatriz que creo que usted debería saber. La curiosidad pudo más que mi prudencia. De acuerdo. ¿Cuándo le viene bien? Al día siguiente me encontré con Isabel Torres en una cafetería del centro de Córdoba. Era una mujer de unos 50 años, elegante pero sin la frialdad que caracterizaba a su hermana Elena. Gracias por venir, me dijo, después de que ordenamos nuestros cafés. Sé que esto debe ser muy incómodo para usted. ¿Por qué quería verme, señora Torres? Porque lo que hizo Beatriz en su boda fue inexcusable, y porque no es la primera vez que hace algo así. Isabel se inclinó hacia adelante bajando la voz. Señora Delgado, Beatriz tiene un patrón. Cada vez que entra en una nueva situación, identifica a la persona que considera más vulnerable y la ataca. Es su manera de establecer dominio. No entiendo. En la universidad, hizo algo similar con una compañera de cuarto que venía de una familia más humilde. En su primer trabajo, se ensañó con una secretaria mayor hasta que la mujer pidió traslado. Y ahora ha hecho lo mismo con usted. Mis manos temblaron alrededor de la taza de café. Escuchar que el comportamiento de Beatriz no había sido personal, sino calculado, de alguna manera lo hacía peor. ¿Por qué me cuenta esto?, pregunté. Porque vi su cara esa noche. Vi cómo se desmoronó cuando Beatriz dijo esas palabras horribles. Y porque conozco a mi hermana Elena, y sé que ella también la está atacando de maneras sutiles. Isabel tenía razón. Los comentarios de Elena habían sido tan hirientes como los de Beatriz, solo que más refinados. Mi sobrino político parece ser un buen hombre, continuó Isabel, pero está completamente ciego a los defectos de su esposa, y me temo que usted va a seguir siendo el blanco de los ataques de Beatriz hasta que alguien la enfrente. ¿Enfrentarla? No puedo hacer eso. Es la esposa de mi hijo. Puede y debe hacerlo. No por venganza, sino por dignidad propia.
Isabel se quedó callada por un momento y luego me preguntó algo que no esperaba. Señora Delgado, ¿qué hacía usted antes de dedicarse completamente a ser madre? La pregunta me tomó por sorpresa. Trabajaba limpiando casas y cuidando niños. ¿Por qué? No, me refiero a antes de eso. Cuando era joven, antes de casarse, ¿qué soñaba hacer con su vida? Nadie me había preguntado eso en décadas. Tuve que pensar por unos momentos para recordar a la Francisca que había sido antes de convertirme en esposa y madre. Quería ser maestra. Admití finalmente. Siempre me gustaron los niños. Quería enseñarles a leer y escribir. Pero en mi época, las mujeres de mi clase social no teníamos muchas oportunidades. ¿Y ahora? ¿Qué le impide retomar ese sueño? Tengo 62 años. Es demasiado tarde. Isabel se rió suavemente. Mi querida señora Delgado, nunca es demasiado tarde para ser quien realmente somos. Y déjeme decirle algo. La mujer que crió sola a un hijo exitoso, que trabajó durante décadas para sacar adelante a su familia, que se sacrificó tanto por otros, esa mujer tiene mucho más que ofrecer al mundo que lo que cree. Sus palabras me tocaron algo profundo en el pecho, algo que había estado dormido durante mucho tiempo. Beatriz la atacó porque la ve como una amenaza, continuó Isabel, porque usted representa algo que ella nunca podrá tener: amor incondicional, sacrificio genuino, la fuerza que viene de haber sobrevivido a las dificultades reales de la vida. Cuando salí de la cafetería, me sentía diferente, no curada, pero sí como si alguien hubiera encendido una pequeña luz en la oscuridad que había sido mi vida durante la semana pasada. Esa noche llamé a Carmen y le pedí que viniera a casa. Carmen, le dije cuando llegó, necesito tu ayuda. ¿Para qué? Para recordar quién soy además de la madre de Víctor. Carmen me miró con una sonrisa que no había visto en días. Ahora sí hablas como la Francisca que conozco. Pasamos toda la noche hablando. Carmen me recordó cosas que yo había olvidado. Cómo había sido la primera mujer en nuestro barrio en aprender a manejar. Cómo había organizado clases de alfabetización para las mujeres que trabajaban conmigo limpiando casas. Cómo había sido yo quien había liderado la campaña para conseguir que pusieran un semáforo en la escuela, después de que casi atropellan a un niño. Francisca, me dijo Carmen, tú has pasado tanto tiempo siendo la madre perfecta que te olvidaste de que también eres una mujer completa, con talentos y sueños propios. A los 2 días, Víctor y Beatriz regresaron de su luna de miel. Como había prometido, vinieron a visitarme esa misma tarde. Cuando vi a Beatriz entrar en mi casa, sentí esa familiar sensación de pánico en el estómago. Pero esta vez también sentí algo nuevo, una determinación tranquila que no había tenido antes. Señora Delgado, me dijo Beatriz con esa sonrisa perfecta, muchas gracias por todo lo que hizo por nuestra boda. Fue absolutamente perfecta. Me alegra que hayan disfrutado, respondí, manteniéndome calmada. Víctor se veía bronceado y feliz, lleno de historias de su viaje. Me contó sobre las islas, las puestas de sol, la comida griega. Era hermoso verlo tan contento. Pero después de un rato, Beatriz comenzó con sus comentarios sutiles. Víctor me estaba diciendo que usted siempre ha sido muy protectora con él, dijo, con esa misma sonrisa que había usado durante el brindis. Todas las madres somos protectoras con nuestros hijos, respondí. Por supuesto, pero es importante saber cuándo es momento de dar espacio para que crezcan. ¿No le parece? Ahí estaba otra vez. El mismo mensaje que había estado enviando desde que la conocí, que yo era una madre sobreprotectora que no sabía cuándo retirarse. Pero esta vez, en lugar de sentirme herida, me sentí curiosa. Decidí probar algo que Isabel me había sugerido. Beatriz, le dije, mirándola directamente a los ojos, ¿hay algo específico que te preocupe sobre mi relación con Víctor? Por primera vez desde que la conocía, Beatriz se veía sorprendida. No había esperado una pregunta directa. No, claro que no, tartamudeó. Solo decía que, bueno, que es natural que las madres a veces, porque si hay algo que te moleste, preferiría que me lo dijeras claramente, en lugar de hacer comentarios indirectos. El ambiente en la sala cambió inmediatamente. Víctor nos miraba a las dos con confusión, sintiendo la tensión pero sin entender de dónde venía. Beatriz recuperó rápidamente su compostura. Por supuesto que no hay nada que me moleste, señora Delgado. Solo hablaba en términos generales. Perfecto, le respondí con una sonrisa tan dulce como la suya.
porque yo también quiero que sepas que si alguna vez tienes algún problema conmigo, puedes hablarme directamente. Somos familia ahora. Fue un intercambio sutil, pero ambas entendimos lo que había pasado. Yo había dejado claro que no iba a seguir aceptando sus ataques pasivos sin responder. Cuando se fueron, Víctor me abrazó en la puerta. Mamá, me da mucha alegría ver que tú y Beatriz se están llevando bien. Por supuesto, hijo. Beatriz es tu esposa. Vamos a llevarnos muy bien. Esa noche, por primera vez en una semana, pude dormir tranquila. No había ganado ninguna guerra, pero había ganado una batalla pequeña e importante. Había recuperado un poco de mi dignidad. Y por primera vez desde la boda, comencé a pensar que tal vez, solo tal vez, podría sobrevivir a esto. Los meses que siguieron fueron de cambios lentos pero constantes. Después de mi conversación con Isabel Torres y mi pequeña victoria con Beatriz, algo había despertado en mí que llevaba mucho tiempo dormido. La primera decisión que tomé fue inscribirme en clases de alfabetización para adultos en el centro comunitario del barrio. No porque no supiera leer y escribir, sino porque quería formarme para poder enseñar a otros. ¿Estás segura de esto, Francisca?, me preguntó Carmen cuando le conté mi plan. Ya no tienes 20 años. Precisamente por eso, le respondí. Ya no tengo tiempo que perder fingiendo que no tengo sueños propios. Las clases eran los martes y jueves por la noche. Al principio me sentía fuera de lugar, rodeada de personas mucho más jóvenes, pero pronto descubrí que mi experiencia de vida era una ventaja, no un obstáculo. Podía relacionar las lecciones con situaciones reales de una manera que mis compañeros más jóvenes no podían. Durante este tiempo, Víctor me llamaba regularmente, pero nuestras conversaciones habían cambiado. Ya no me contaba todos los detalles de su vida cotidiana. Había una distancia nueva entre nosotros, una formalidad que antes no existía. Era evidente que Beatriz estaba cumpliendo su promesa de establecer límites. ¿Cómo van las cosas con Beatriz?, le pregunté una vez, tratando de mantener un tono casual. Muy bien, mamá. Ella está trabajando en un caso muy importante, y yo he recibido una promoción en la empresa. Me alegra mucho saber eso, hijo. Mamá. Hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras correctas. Beatriz y yo hemos estado hablando sobre el futuro. Mi corazón se aceleró, temiendo lo que iba a decir. ¿Qué tipo de futuro? Queremos empezar a planificar una familia. Y también, hemos decidido comprar un apartamento más grande en Madrid, un lugar donde podamos establecernos definitivamente. Ahí estaba, la confirmación de lo que Elena Torres me había adelantado en la boda. Mi hijo se iba a mudar permanentemente lejos de mí. Eso suena maravilloso, Víctor. Mentí, sintiendo como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Madrid tiene muchas oportunidades. Mamá, sabes que siempre serás bienvenida a visitarnos, y nosotros vendremos a Córdoba cuando podamos. Pero ambos sabíamos que cuando podamos significaría muy raramente. Una vez que tuvieran hijos, una vez que sus vidas se llenaran de las responsabilidades de la familia joven, las visitas a la vieja madre en Córdoba se volverían cada vez más espaciadas. Esa noche lloré por última vez por la pérdida de mi hijo, no porque hubiera muerto, sino porque la relación que habíamos tenido había muerto. Él había crecido, había elegido su vida, y yo tenía que encontrar la manera de vivir con esa realidad. Pero al día siguiente, en lugar de quedarme en la cama lamentándome, me levanté temprano y fui al centro comunitario. Había decidido ofrecerme como voluntaria para enseñar a leer a las mujeres inmigrantes que llegaban al barrio. La coordinadora del programa, una mujer joven llamada Ana, me recibió con sorpresa. Señora Delgado, ¿está segura de que quiere hacer esto? Es un compromiso importante, y estas mujeres han pasado por experiencias muy difíciles. Señorita Ana, le dije, yo también he pasado por experiencias difíciles. Creo que eso me da algo valioso que ofrecer. Comencé enseñando a un grupo pequeño. Amara, una mujer de Senegal que había llegado sola con sus 2 hijos pequeños. Fátima, de Marruecos, que trabajaba limpiando oficinas por las noches. Y Rosa, de Ecuador, que enviaba todo su dinero a su familia que había dejado atrás. Al principio me sentía insegura, preguntándome si realmente tenía algo que enseñar. Pero pronto me di cuenta de que mi experiencia como mujer que había trabajado, luchado y sobrevivido me conectaba con estas mujeres de maneras que los libros de pedagogía nunca podrían explicar. Señora Francisca,
me dijo Fátima después de una de nuestras clases. Usted entiende lo que es trabajar duro por la familia. Por supuesto que lo entiendo, hija. Todas las mujeres lo entendemos. Enseñar se convirtió en mi nueva pasión. Cada pequeño progreso de mis estudiantes me llenaba de una satisfacción que no había sentido en años. Cuando Amara logró escribir una carta a su madre en Senegal, cuando Fátima pudo ayudar a sus hijos con las tareas de la escuela, cuando Rosa leyó su primer libro completo en español, yo sentía como si hubiera ganado la lotería. En diciembre, 6 meses después de la boda, Víctor y Beatriz vinieron a Córdoba para pasar la Nochebuena. Era su primera visita desde la luna de miel, y yo había estado nervioso durante semanas. Cuando llegaron, noté inmediatamente que Beatriz estaba diferente. Tenía una serenidad nueva, una satisfacción que no había visto antes. Durante la cena, entendí por qué. Señora Delgado, me dijo con esa sonrisa que ya conocía también, tenemos una noticia maravillosa que compartir. Mi corazón se aceleró. Por favor que no sea lo que creo que es, pensé. Víctor tomó la mano de su esposa, radiante de felicidad. Mamá, vamos a tener un bebé. El mundo se detuvo por un momento. Mi primer nieto debería haber sido el momento más feliz de mi vida como abuela futura. En cambio, lo primero que sentí fue terror. Terror de que Beatriz usara al bebé como otra forma de alejarme de mi hijo. ¡Qué noticia tan maravillosa!, logré decir, levantándome para abrazarlos. ¿Para cuándo? Para julio, respondió Beatriz, aceptando mi abrazo pero manteniéndose rígida. Queremos que el bebé nazca en Madrid, por supuesto. Tenemos los mejores hospitales allá. Por supuesto. Ni siquiera considerarían que su hijo naciera en Córdoba, cerca de su abuela. Durante el resto de la visita, Beatriz estuvo particularmente agresiva con sus comentarios sutiles. Esperamos que pueda visitarnos cuando nazca el bebé, me dijo. Aunque entendemos que a su edad, viajar debe ser difícil. No soy tan vieja, Beatriz. 62 años no es nada hoy en día. Por supuesto que no. Solo decía que con todas sus, actividades nuevas, tal vez esté muy ocupada. Se había enterado de mis clases de alfabetización. Víctor probablemente se lo había contado con orgullo, pero ella lo veía como otra cosa con la que marcar territorio. ¿Actividades nuevas?, preguntó Víctor. Tu madre está enseñando a leer a inmigrantes, dijo Beatriz con un tono que hacía que sonara como si estuviera perdiendo el tiempo. Pero Víctor me miró con sorpresa y algo que parecía admiración. ¿En serio, mamá? Eso es increíble. Siempre dijiste que querías ser maestra. Nunca es demasiado tarde para cumplir un sueño. Le respondí, mirando directamente a Beatriz. Algo en mi tono debe haberle hecho saber que había cambiado, porque por primera vez la vi realmente sorprendida. El momento decisivo llegó la noche del 24 de diciembre. Estábamos cenando en mi pequeño comedor, que había decorado con especial cariño para la ocasión. Había preparado todos los platos favoritos de Víctor, había puesto mi mejor vajilla, había llenado la casa de flores. Todo iba bien hasta que Beatriz comenzó con otra de sus sesiones de comentarios hirientes. Víctor me estaba contando que usted se crió en este barrio, dijo, mirando alrededor como si fuera un museo de la pobreza. Debe tener muchos recuerdos. Sí, muchos recuerdos hermosos. Es increíble cómo la gente puede ser feliz con tan poco, ¿verdad? Supongo que cuando no conoces otra cosa... Beatriz, la interrumpí manteniendo mi voz calmada pero firme. ¿Hay algo específico sobre mi casa o mi vida que te moleste? Víctor nos miró a las dos, sintiendo la tensión. No, claro que no, señora Delgado. Solo hacía una observación, porque si hay algo que te moleste, me gustaría que fueras directa conmigo. Somos familia, después de todo. Era la misma táctica que había usado meses antes, pero esta vez con más confianza. Beatriz se enderezó en su silla, como un gato preparándose para atacar. Bueno, si insiste en la honestidad, dijo con una sonrisa peligrosa. Sí hay algo que me molesta. Víctor se tensó inmediatamente. ¿Qué es?, pregunté, aunque sabía que me estaba metiendo en terreno peligroso. Me molesta que siga tratando a Víctor como si fuera un niño. Me molesta que espere que él la llame todos los días. Me molesta que haga comentarios sobre cómo debería vivir su vida. Las acusaciones salieron como balas, cada una diseñada para herirme. Y más que nada, continuó levantando la voz, me molesta que no pueda aceptar que su hijo ya no la necesita como antes. El silencio que siguió fue ensordecedor. Víctor tenía la boca abierta, claramente shock por la agresividad de su esposa. Yo me quedé quieta.
sintiendo cómo todas las palabras me penetraban como dagas. Pero esta vez, en lugar de desmoronarme, respiré profundo y respondí: «Tienes razón en una cosa, Beatriz», le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «Víctor ya no me necesita como antes». Ella sonrió, pensando que había ganado. «Pero hay algo que creo que no entiendes», continué. «El amor de una madre no se trata de necesidad. Se trata de querer lo mejor para tu hijo, incluso cuando eso significa aceptar que ha elegido una vida que no incluye tenerte como prioridad». Víctor me miraba con los ojos muy abiertos. Yo crié a mi hijo para que fuera independiente, para que pudiera tomar sus propias decisiones, para que pudiera amar a otra mujer y formar su propia familia. El hecho de que lo haya logrado no es una falla mía, es mi mayor éxito. Beatriz ya no sonreía. Se veía incómoda, como si no hubiera esperado que yo respondiera con tanta dignidad. Y en cuanto a no poder aceptar que ya no me necesita, continué: «Estás equivocada. Lo he aceptado completamente. Por eso es que estoy reconstruyendo mi propia vida, encontrando mis propios propósitos, creando mi propia felicidad». Me levanté de mi silla y miré a Beatriz directamente a los ojos. «Lo que creo que realmente te molesta es que pensaste que destruirme iba a ser fácil. Pensaste que una viuda sola de 62 años no tendría la fuerza para resistir tus ataques». La cara de Beatriz se había puesto pálida. «Pero te equivocaste. Porque la mujer que crió sola a ese hombre maravilloso que está sentado ahí, la mujer que trabajó durante décadas para sacar adelante a su familia, la mujer que sobrevivió a la muerte de su esposo y siguió adelante, esa mujer es mucho más fuerte de lo que tú imaginas». Víctor se había quedado completamente inmóvil, mirando a su esposa como si la viera por primera vez. «Así que te voy a hacer una propuesta, Beatriz», continué. «Podemos seguir con estos juegos de poder o podemos tratar de construir una relación de respeto mutuo. Tú eliges». El silencio se extendió por varios minutos. Beatriz me miraba como si estuviera tratando de calcular su próximo movimiento. Víctor nos miraba a las dos, claramente tratando de procesar todo lo que había escuchado. Finalmente, Beatriz habló, pero su voz había perdido toda su arrogancia anterior. Yo no me di cuenta de que mis comentarios sonaban tan agresivos. No era una disculpa completa, pero era más de lo que había esperado. «Todos podemos empezar de nuevo», le dije, extendiéndole la mano. «Por el bien de Víctor y del bebé que viene». Ella estrechó mi mano, y aunque su apretón era débil, era un comienzo. El resto de la cena transcurrió en un silencio tenso pero no hostil. Cuando se fueron al día siguiente, Víctor me abrazó más fuerte de lo que lo había hecho en meses. «Mamá», me susurró al oído, «perdóname si no me di cuenta antes de lo que estaba pasando. No tienes nada que perdonar, hijo mío. Solo trata de ser feliz». «¿Tú eres feliz, mamá?». La pregunta me tomó por sorpresa. Pensé por un momento antes de responder. «¿Sabes qué, Víctor? Creo que por primera vez en mucho tiempo, sí soy feliz, de una manera diferente a como lo era antes, pero sí, soy feliz». Y era verdad. Los meses siguientes confirmaron esa felicidad nueva que había encontrado. Mis clases de alfabetización crecieron hasta convertirse en un programa completo. El centro comunitario me ofreció un trabajo de medio tiempo, coordinando programas educativos para mujeres inmigrantes. Cuando nació mi nieto Miguel en julio, viajé a Madrid para conocerlo. Beatriz estaba agotada y vulnerable después del parto, y por primera vez desde que la conocía, se comportó como una nuera normal. No hubo comentarios hirientes, no hubo juegos de poder, solo una mujer joven que necesitaba ayuda con su primer bebé. «Gracias por venir, señora Delgado», me dijo cuando me vio cargar a Miguel por primera vez. «No sé qué hubiera hecho sin usted. Me quedé 2 semanas ayudando con el bebé, cocinando, limpiando, cuidando a Beatriz mientras se recuperaba. Fue la primera vez que pasamos tiempo juntas sin hostilidad, y aunque no nos convertimos en mejores amigas, sí llegamos a un entendimiento mutuo. Usted es una buena abuela», me dijo el día antes de irme. «Y tú eres una buena madre», le respondí. «Miguel es afortunado de tenernos a las dos en su vida. Ahora, 1 año después del nacimiento de Miguel, puedo decir que mi vida ha encontrado un equilibrio nuevo. Víctor y yo hablamos regularmente, pero ya no espero sus llamadas con ansiedad. Beatriz y yo mantenemos una relación cordial pero distante, lo cual me parece perfecto.
Miguel viene a visitarme a Córdoba cada 2 meses y yo voy a Madrid cuando puedo. Es un arreglo que funciona para todos, pero lo más importante es que he redescubierto quién soy fuera del rol de madre. Francisca Delgado, la maestra. Francisca Delgado, la mentora. Francisca Delgado, la mujer que encontró una segunda oportunidad en la vida cuando pensaba que ya era demasiado tarde. A veces, cuando estoy enseñando a mis estudiantes, recuerdo las palabras de Beatriz en su brindis. Ahora tienes la cara perfecta para sufrir. Y sonrío porque se equivocó completamente. No tengo la cara perfecta para sufrir, tengo la cara perfecta para vivir.